Después de 10 años liderando la Comisión Europea, José Manuel Barroso abandona su puesto de presidente en un momento en el que la economía europea sigue afrontando dificultades, especialmente en los países de la eurozona, donde destacan el paro y el estancamiento económico. Gracias por acompañarnos. La Unión Europea no está hoy en día bien vista por sus ciudadanos debido a la austeridad. ¿No lo ve como un fracaso o al menos una insatisfacción ahora que se va? Por supuesto que me siento muy insatisfecho cuando veo los sacrificios que una gran parte de los europeos están haciendo. Pero al mismo tiempo debo decir a los europeos que esta situación no es culpa de Europa. De hecho, la crisis no empezó en Europa. Esta situación ha sido creada por los responsables de los mercados financieros y por los errores acumulados por determinados gobiernos que no han pensado en mantener el equilibrio y han acumulado deudas excesivas. Europa no es la causa de la crisis. Europa es, al contrario, parte de la solución. Gracias a la Unión Europea, hemos salvado a ciertos países que estaban al borde de la quiebra. Pero con un gran coste social. La situación sigue siendo difícil, pero seamos justos. Ahora estamos mejor que hace 2 años, cuando todo el mundo, o al menos una gran mayoría de nuestros socios, decían que el escenario más probable sería la ruptura de la eurozona. ¿Qué cambiaría si pudiese retroceder en el tiempo? Antes de nada, creo que ha habido un problema de comunicación y ahí debo asumir la responsabilidad. Porque a pesar de todos los esfuerzos, creo que no hemos conseguido, en parte también porque los gobiernos a menudo no han colaborado con nosotros, explicar a los europeos el origen de la crisis, las causas, lo que estábamos haciendo, etc. En mi opinión, es eso lo que ha ocurrido, pero desde un punto de vista político no había mucho margen de maniobra porque teníamos que actuar, como Comisión Europea, dentro de ese marco tan estricto que crearon los gobiernos, algunos de los cuales, por ejemplo, a veces no han querido ser más generosos con aquellos que pasaban dificultades. ¿Está criticando la falta de solidaridad de ciertos Estados miembros con otros países en dificultades? Yo habría preferido una solidaridad más visible. Cierto, pero ¿qué responde a aquellos que le dicen que no ha sido lo suficientemente firme, que podría haber tomado la iniciativa y alzar la voz cuando algunos países mostraron falta de solidaridad, como Alemania, que tardó mucho en reaccionar? No. Para empezar, siempre hemos tomado la iniciativa. La Comisión estaba en el origen de todas las iniciativas legislativas. Si hoy en día hay una unión bancaria es gracias a la Comisión. Recuerdo la primera vez que hablé de la unión bancaria, muchos países dijeron, no puedes hablar de la unión bancaria porque no está dentro de los tratados. Y yo respondía que eso no estaba en los tratados, pero que teníamos la necesidad de una unión bancaria para lograr los objetivos planteados en los tratados. Pero es cierto que durante la crisis, debido a cuestiones muy sensibles en los mercados, no he querido unir mi voz a esa cacofonía. Entonces, ¿no debería haber alzado la voz y posicionarse como presidente de la Comisión Europea? Lo hice, cuando fue necesario. Hice declaraciones muy firmes pidiendo a Alemania que ayudase a Grecia, diciendo que sería dramático si no tomaba una decisión favorable respecto a Grecia. Al mismo tiempo fui a Grecia a decir al gobierno que debería terminar con la confusión política si quería merecer la confianza de los demás Estados miembros. Eso es lo que hice, trabajar discretamente con los gobiernos, nuestros socios, para buscar una solución, y al final logramos una solución. Hoy en día esos países están mucho mejor que hace 2 años. Sin embargo, ha sido muy criticado por su gestión de la crisis del euro. ¿Cómo reacciona a esas críticas? Los políticos nacionales, cuando las cosas van bien, dicen que es mérito suyo, dicen que el éxito es gracias a ellos, pero cuando las cosas van mal es culpa de Bruselas. Esa es la realidad. Aún tenemos una visión de que la responsabilidad es de Europa, y eso lo lamento. Ya he dicho a todos los jefes de Estado y de Gobierno que deben abandonar esa perspectiva, porque un día van a necesitar el apoyo de sus habitantes para Europa, para permanecer en la Unión Europea. Y no lo tendrán si siguen valorizando sistemáticamente lo que se hace a nivel nacional y restando valor a todo lo que hacen las instituciones europeas. Ahora mismo está describiendo a David Cameron. Hace unos días él dijo en la cumbre europea y después repitió ante los diputados nacionales que no quiere pagar la ampliación presupuestaria reclamada por la Comisión Europea. Una ampliación que se explica por la buena situación económica de Gran Bretaña. Ese es un ejemplo de lo que
no se debe hacer. La Comisión se ha limitado a aplicar las reglas que los propios gobiernos han definido. Hay reglas objetivas para el cálculo de las contribuciones de los Estados miembros en función de su Producto Interior Bruto. Durante los últimos años, y por otra parte hay que felicitar a Gran Bretaña, los británicos han aumentado su PIB y por ello deben aumentar proporcionalmente su contribución. Sin embargo, en lugar de presentar este tema como una cuestión que deberíamos resolver, el primer ministro británico ha salido de la reunión con una diatriba contra las instituciones europeas. ¿Cómo ha reaccionado ante tanta cólera? No es algo aceptable. ¿No está harto de que le traten así? No estoy de acuerdo con este tipo de comportamiento. Creo que es un error. ¿Por qué un error? Porque David Cameron, quien dice siempre que quiere que Gran Bretaña permanezca en la Unión Europea, quiere organizar un referéndum para confirmar la pertenencia del Reino Unido a la UE. Y está actuando, tal vez contra su voluntad y por razones políticas, debido a otro partido que le amenaza, de forma que refuerza el sentimiento antieuropeo. Es un error básico. Un sentimiento antieuropeo que ya es muy fuerte. Que es muy fuerte y que se está reforzando. Cuando constantemente, todos los días, los responsables políticos de un país atacan a la Comisión Europea, a la UE, entonces, lógicamente, la gente entiende que la Unión Europea no es algo bueno. Francia ha presentado una rectificación de su proyecto presupuestario para evitar roces con Bruselas. Italia también. ¿Está satisfecho con esta actitud? Hemos visto por parte de las autoridades francesas e italianas, pese a todo lo que se ha dicho en los medios, una actitud positiva. Es decir, reconocen que la Comisión tiene el derecho, e incluso diría el deber, de decir algo cuando piensa que los presupuestos nacionales no se ajustan a las reglas. Tiene el deber, está en el tratado. Tenemos el deber. Es un poder que los Estados miembros nos han otorgado. De hecho, precisamente, porque estamos integrados en la eurozona, no podemos tener una moneda común si cada país hace lo que le da la gana. Hay que respetar las reglas y esas reglas prevén multas. ¿Cree que es bueno aplicar multas a estados que se salen del pacto de estabilidad y que ya están atravesando dificultades económicas? Por eso hace falta que los estados respeten las reglas, para evitar ese escenario, un escenario muy negativo. La próxima comisión debe continuar con este trabajo y hablar con las autoridades de esos países, que son 5. Aunque todo el mundo habla de Francia e Italia, son 5 los que han despertado recelo por parte de la Comisión. Ha hablado de su sucesor, de la nueva Comisión. ¿Tiene algún consejo para él? No doy consejos en público. A los sucesores no les gusta recibir consejos en público. Ahora es él el presidente, yo ya no lo soy. Y él tiene toda mi confianza. Le deseo a él, a la Comisión Europea y a Europa lo mejor. José Manuel Barroso, merci beaucoup. Merci à vous.